Bueno, bueno, ahí ven todos, ¿claro? ¿Ven la Sí. presentación ahí? Perfecto. Bueno, Sí, perfecto. primero que nada, Se ve bien. por supuesto que agradecerle al GAU la participación, la creación de esta actividad, a Supra por el apoyo y a la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de la Empresa, por el apoyo. Una alegría ver una cantidad de caras conocidas. Primero que nada, vi por ahí a mi directora de tesis y mentora en mi formación, a Graciela Quintanz, que también es docente de la universidad. Gente de Supra también vi por ahí. Una alegría tremenda participar de esto. Les cuento que a mí un día, bueno, llaman a Supra, Enrique Nin, para que desarrollemos esta actividad. Lo empezamos a hablar en directiva y bueno, salí sorteado para dar esta charla con muchísimo gusto. Con un tinte a licenciados en gestión agropecuaria, entendiendo la gestión como, bueno, la unión de todos esos pequeños procesos para llevar adelante una empresa, un negocio. Entonces, cuando gestionamos campo, gestionamos empresa, gestionamos medio ambiente, gestionamos recursos humanos, gestionamos capital, gestionamos futuro, y nos tenemos que sustentar en un pasado. Entonces, un día les voy a contar un poquito mi historia, cómo yo llego a todo este proceso. Yo soy ingeniero agrónomo de la Universidad de la República. Y en el año 2013 me hago cargo por completo de la empresa familiar junto a mi hermana y resolvimos repartir parte de las tierras y trabajar por separado. ¿Qué es lo que implicó eso? Nosotros de una unidad productiva bastante grande pasamos a tener unidades productivas un tanto más chicas. Cuando años antes, junto con mi mamá, fuimos todos al Liceo Francés, habíamos escuchado hacía un tiempo de André Voisin, empezamos a estudiar sobre su propuesta de pastoreo, pero no la desarrollamos, no sabíamos muy bien cómo, estábamos un poco en ver qué hacíamos, pero aquello quedó picando. Los que me conocen saben que yo soy muy, muy ovejero, me encanta la oveja, y en el Ciedag, en Cerro Colorado, en una de las paredes hay una frase de Alejandro Gallinal que dice que si tienes campo chico, hazlo crecer, y si tienes campo grande, crece tú para merecerlo. Yo pasaba de un campo chico, de un campo grande a un campo chico. Entonces lo que yo tenía que realmente hacer era hacerlo crecer. ¿Y cómo lo tenía que hacer crecer? Podía hacerlo crecer poniendo mucha plata o podía hacerlo crecer gestionándolo mucho y hacerlo crecer creyendo en él, poniéndole 2 pisos, 3 pisos y haciendo todo lo que él precisara para que estuviera en su esplendor expresando su máximo potencial. En esa formación agronómica de la Universidad de la República, si hay algo que nos queda claro es que la genética para los ganaderos, la genética entra por la boca. Entonces, al final de los finales, quienes manejamos campos ganaderos, tenemos que ser excelentes productores de pasto, porque es la nafta que tiene nuestro sistema. Entonces, ese pasto no solamente hay que producirlo, sino hay que saberlo comer, hay que ver cuándo lo comemos, tenemos que tener pasto y una producción de pasto durante todo el año, de la calidad mejor posible para las categorías. Entonces, me fui a buscar una definición propia de qué es el pastoreo. El pastoreo no solamente implica cosechar el pasto, sino que implica una parte que es el pastor, que es la persona, y muchas veces nos olvidamos de eso. Y cuando vemos
empresas que no caminan del todo y nosotros como gestores de esas empresas no logramos que realmente rueden. Pensamos siempre desde lo productivo y muchas veces nos estamos olvidando del factor humano, que hoy en día pesa cada vez más. Entonces, una definición de pastoreo como tal es la acción o actividad consistente en el cuidado y la alimentación del ganado en los pastizales. Pero a mí esa definición como tal nunca me convenció del todo, siempre preferí esta otra que les voy a mostrar. Esperen que se me trancó acá, que es el conjunto de acciones y procedimientos inherentes al arte de guiar el rebaño, ahí entra la parte del pastor, a su pasto, llevar el animal al pasto, ofrecerle protección, cuidar las pasturas para que produzcan siempre el alimento que el animal precisa, y así trabajar y usufructuar sus beneficios. En definitiva, es una definición de pastoreo mucho más integral, donde habla de la persona, del pasto, del cuidado del animal, del obtener un beneficio económico de todo ese sistema y el trabajo como tal que tenemos quienes trabajamos en el campo. Entonces, a partir de eso, podemos identificar muchos tipos de pastoreo. ¿Ah? Hay definiciones en cantidad. El pastoreo continuo, que no lo inventó nadie y fue el primer pastoreo que hubo en el planeta, donde el planeta entero era el pastoreo, era el potrero. El pastoreo alterno, que fue una primera división, los animales comían en un lado, descansaba el otro. Después vino el pastoreo rotativo, desarrollado por alemanes sobre todo, se extiende en Europa, los australianos y neozelandeses hicieron punta de lanza en ese tipo de sistemas, logrando resultados brutales. Después tenemos el pastoreo racional como tal, que es un poco lo que hoy nos convoca, y son todos aquellos métodos de rotación de potrero que buscan hacer más eficientes el manejo de la pastura, anular o llevar a un mínimo la dependencia de insumos. Se basa en 4 leyes universales que fueron postuladas por André Voisin. Piñeiro Machado y Humberto Osorio en América, alumnos de Voisin, hicieron algunas modificaciones, pero en definitiva lo que hablamos con el pastoreo racional es hacer un uso eficiente de las pasturas, permitiéndole un desarrollo completo, que los animales puedan expresar y tengan ese ida y vuelta con la pastura y con el medio ambiente, cuidando la dependencia de insumos, que eso, aunque parezca mentira, después lo vamos a ver en números de empresas, y es uno de los grandes fuertes de este tipo de sistema. Pero todo se sustenta en esas leyes, en esas 4 leyes universales que vamos a ver. Otro tipo de pastoreos, tenemos una gestión holística del pastoreo, donde el todo es más que la suma de las partes, no es que 1 más 1 dé 2, 1 más 1 puede dar 5. Alan Savory fue quien desarrolla esta teoría, con avances frontales, tiene todo un manejo mucho más integrador de todo el medio ambiente. Después tenemos los pastoreos de ultra alta densidad, los PUAD, también muy desarrollados por Sietsman, basados en la forma en que comen los ñu en la sabana africana, todos juntos por protección de los leones, comiendo de a poquito y en franjas constantes durante todo el día, dejando todas las deyecciones en espacios muy reducidos, pero piensen que ellos siempre van adelantando, siempre van migrando, entonces no vuelven a esa misma hectárea que comieron hoy, no vuelven hasta dentro de un año. Y después tenemos los pastoreos de rotacionales intensivos,
desarrollados por Kochler y Clapp, gente que ha realmente trabajado mucho en esto y vale la pena leer sobre sus fundamentos, basados también en las 4 leyes, pero han desarrollado una escuela mucho más naturalista, donde no hay un combate de malezas, donde no se ara la tierra, no existe la posibilidad de combatir ningún tipo de insectos ni de agroquímicos, busca una estabilidad del sistema per se tremendamente importante, que si bien puede parecer, es el que a la vista es el más feo de ver, pero sin embargo es el que ambientalmente tal vez sea el más completo. Calza mucho cuando hablamos de carne orgánica, cuando hablamos de sustentabilidad de los sistemas y seguridad alimentaria. ¿Ah? Entonces, lo que nos convoca hoy es el pastoreo racional Voisin como tal, y les quiero mostrar, este señor que está acá, la foto es André Voisin, ¿tá? Fue un bioquímico francés que nació en 1903 y falleció en el 64, que desarrolló en sus campos estas teorías y afianzó las 4 leyes que conocemos como las del pastoreo racional. Lo que él impulsó con este método es que lo importante es armonizar las necesidades fisiológicas del suelo y los pastos, o sea, que vayan juntos, con las necesidades fisiológicas del animal, o sea, le pone al pasto, al suelo, un animal arriba que va a comer ese pasto. La prioridad en su sistema es calcular el número de potreros antes que cualquier otra cosa. Y esto lo basa en patrones climáticos de cada región, consideraciones propias de la relación del suelo que haya en ese predio, las pasturas que existan, los animales que vayan a pastorear, y le agrega el concepto del propósito de la empresa, el propósito financiero, económico de la empresa. Entonces existe una interacción suelo, planta, hombre, animal, clima, que hacen que este sistema parezca muy complejo, es muy complejo, pero después que uno empieza a desarrollarlo y empieza a basarse en estas 4 leyes que vamos a ver ahora, empiezan a formarse este tipo de predios y este tipo de mapas que vemos arriba. Lo que ven ahí es mi predio, son 973 hectáreas, que supieron ser 8 potreros, y hoy hay más de 100, y se dividen en piolines, y hay alambres eléctricos, y hay alambres, y hay de todo un poco. Pero en definitiva, todo este cuadriculado no es más que una herramienta para poder llegar a cumplir las leyes que André Voisin nos dejó escritas como tal. La primera ley a respetar es la ley del descanso, y dice que para que un pasto cortado por el diente animal pueda dar su máxima productividad, es necesario que entre 2 cortes a dientes sucesivos haya pasado el tiempo suficiente que le permita al pasto almacenar reservas en sus raíces para comenzar un rebrote vigoroso y poder realizar la llamarada de crecimiento o gran producción diaria. Lo que en esta foto podemos ver es un campo natural en mi casa, con descansos más que importantes. Hablamos de descansos según la época, según la temporada, según las condiciones climáticas, que pueden ir desde 35, 40 días a más de 100 días, y poder entrar y poder permitir cumplir esta ley, que es la ley del descanso, que es tremendamente importante. Después tenemos una segunda ley que promueve Voisin, que es la ley de la ocupación, donde el tiempo que los animales permanecen en la parcela debe ser lo suficientemente corto para que no pastoreen 2 veces la misma planta.
O sea, el animal tiene que comer una vez cada planta y seguir, una vez y seguir. No podemos dejar los animales en la misma parcela una y dos y tres veces, porque en definitiva lo que hacen es debilitar el remanente foliar de esa planta y no permitir el descanso apropiado, porque la planta va a tener que primero gastar sus reservas para recuperar y después empezar a crecer. La tercera ley, que es la ley de la ayuda. Y es necesario ayudar a los animales de exigencias alimenticias más elevadas para que puedan cosechar la mayor cantidad de pasto y que ésta sea de la mejor calidad posible. ¿Qué es esto? Las categorías más exigentes son las que tienen que comer primero. Entonces ahí surgen los conceptos de lote de cabeza y lote de cola. Lote de cabeza, que son los que hacen un primer despunte, donde van a comer la pastura de mejor calidad, pasturas, despuntes donde están los mejores nutrientes de la planta, van a despuntar y siguen, y atrás vienen categorías menos exigentes, cada empresa sabrá cuál es, pueden ser cabezas de cola, cabeza de rotación, ganado de engorde, terneros recién destetados o vacas pariendo, y atrás pueden venir vacas falladas o capones, no importa. Siempre la prioridad la va a tener el animal con mayores exigencias fisiológicas. Y la cuarta ley es la ley de rendimientos máximos, que en definitiva es la ley más empresarial, porque lo que nos promulga, lo que promueve es que es necesario tener una regularidad en la producción, tanto para que los rendimientos sean máximos y estables, y los animales para eso no pueden permanecer más de un día en la parcela. Se apoyan en las otras leyes, pero en definitiva lo que nos dice es que cada animal tiene que estar siempre produciendo el máximo posible. ¿Tá? Y como podrán ver acá abajo, tienen una cantidad de fotos de bostas. Muy probablemente para una cantidad sea mucho más chic hacer lecturas de comederos de corrales de engorde, donde hablan de grano, donde hablan de mezclas, de superprecios. Bueno, cuando empezamos a trabajar con estos sistemas, lo que hacemos es leer las bostas, mirar la bosta, y acá cada una de estas bostas es en años distintos. ¿Y qué es lo importante de ver en las bostas? Si ven esta primera, es una bosta en torta, con un agujerito al medio, con humedad. Independientemente de la cantidad de alimento que un animal esté consumiendo, cuando la bosta tiene una consistencia y una conformación ideal, como es esa que estamos viendo, el animal está logrando el máximo potencial posible según las condiciones que le estamos dando. Entonces, si ustedes ven en todas las épocas del año, que son todas fotos distintas, en mi casa, pueden ver bostas de una enorme calidad, y muchas veces, créanme, que los campos estaban muy pelados y sin embargo las bostas eran tremendamente apetecibles a la vista. Incluso acá tienen en una donde viene brotando el Lotus Rincón, en lo que se llama siembra de cola, vamos pastoreando y van siguiendo y van bosteando y se va diseminando semilla por todo el predio. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esas leyes, vamos a poder desarrollar este tipo de sistemas. Si no utilizamos alguna de esas leyes, empezamos a cometer errores. Y esos errores acá se pagan, y se pagan muy caro, ¿tá? Porque va en contra del propio sistema, y es lo que después mucha gente dice, no, esto no sirve, esto no funciona, esto ya se probó, pero uno empieza a buscar, a hurgar y a rascar, y la verdad es que no aplicaban las leyes como tal, o las aplicaban a medias, o siempre hay un algo, ¿tá? Por saltearse algún paso terminamos cometiendo errores gruesos en el sistema que generan desertificación o generan espacios abiertos en los tapices, menor potencial de desarrollo animal.
Pero todo esto tiene un porqué de fisiología vegetal, y es esto. En esta gráfica, que es la curva sigmoide de crecimiento del pasto o de prácticamente cualquier ser vivo, tenemos que hay una fase de inicio, después, bueno, mucho desarrollo hasta que se llega a un máximo y la tasa de crecimiento empieza a ser descendente. Acá, y por eso puse esta gráfica, para que nos demos cuenta de esto, en el área cuadrada es la faja de pastoreo en los sistemas de pastoreo continuo. Nosotros nunca le permitimos en el pastoreo continuo expresar el máximo potencial posible a la pastura. Cuando nosotros trabajamos en los máximos de crecimiento, en el tiempo óptimo de reposo de la pastura, no solamente empezamos a tener cada vez más volumen de pasto, sino que lo vamos a estar comiendo en su expresión máxima de calidad. Y eso es lo que nos termina repercutiendo en las bostas que vemos. Le permitimos cumplir de esa forma las leyes que promulgó Voisin al sistema. Acá yo les voy a mostrar en este video, que espero se vea bien, esto es un cambio de parcela de 150 vacas paridas con ternero al pie, entrando en pasturas en su punto óptimo de crecimiento. A ver. Esas son 150 vacas con sus 150 terneros entrando a una parcela de 5 hectáreas. Ahí no escuchan gritos, no hay palos, no hay perro, no hay arreador, no hay nada. Estoy yo, mi alma y la moto y las vacas en un callejón entrando a comer en una pastura. Los animales ya se empiezan a acostumbrar de chiquitos a todo esto. Pero ¿qué es lo que estamos hablando acá en la gestión de las empresas? Y para eso voy a poner de ejemplo mi propia empresa. ¿Ah? Entonces, lo primero que uno tiene que tener cuando maneja una empresa es un objetivo. Y los objetivos de mi empresa puntualmente, y es en lo que voy a sustentar todo el resto, es lograr el mayor ingreso de capital posible para el sustento familiar con un riesgo acotado. Esto es por plata. Yo trabajo por plata y quiero tener la posibilidad de no estar desembolsando enormes cantidades de dinero que pueda venir cualquier cosa entre medio y me haga perder dinero. Porque lo preciso para el colegio, lo preciso para el hospital, lo preciso para sueldos, lo preciso para vivir. Y lograr una mejora sustentable y sostenible de la producción para traspasar a la futura generación un establecimiento poblado en animales, produciendo y sin deudas. Esto para mí es algo muy importante y les voy a explicar por qué. Yo soy cuarta generación de ganaderos en este país. La marca nuestra tiene 108 años de obtenida. 4 generaciones que han ido sucediendo estas tierras, y siempre el concepto fue, cuando tú agarres un pedazo de tierra, pensá que ya no lo agarrás para ti, lo empezás a cuidar para la generación que viene. Entonces, se la tenés que entregar mejor de lo que la recibiste. Pero entre medio uno tiene que vivir y tiene que generarle la mejor calidad de vida posible y la mejor educación posible a la generación que viene. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se compone mi establecimiento? Son 973 hectáreas de un índice CONIAT de 90. Arranqué con 8 potreros, hoy hay más de 100.
casi el 40% son suelos 5.4 y suelos 2.12 y 2.11. El uso del suelo en estos campos es campo natural en un 79%, verdeos en un 21%. ¿Y por qué lo mantengo eso? No es que yo los esté sembrando, yo no aplico agroquímicos ni herbicidas. Esas áreas venían de verdeos tradicionales que con el correr del tiempo fueron mutando a resiembras naturales, y yo las mantengo como áreas distintas porque si bien se vienen recomponiendo en su tapiz, son distintas y las promuevo como tales. Entonces yo le llamo las áreas de verdeo y es el 21% del predio. Pero mi empresa está inserta en una otra cantidad de empresas agropecuarias, y acá me voy a sustentar en Gonzalo Ducós y en los datos que tiene FUCREA, de una charla que fue el año pasado, sobre fines del año pasado, principios de una cantidad de empresas, de una cantidad de instituciones, que a mí me dejó realmente impresionado y preocupado, que es cuántas empresas logran remunerar los recursos con los que trabajan. En definitiva, es cuántas empresas ganaderas pueden pagar los gastos de las empresas. Del 2018, ejercicio 2018-2019, solo el 28% de las empresas podían pagarlo. El resto tenía que poner plata para trabajar. En el 19-20, bueno, hubieron unos cambios en valores, y pasamos a que el 42% de las empresas eran los que podían pagar. Seguimos teniendo más de la mitad de las empresas ganaderas del Uruguay que no pagan los factores de producción. Es algo tremendo. O sea, para hablar en español, hay muchísimas empresas que pagan $100 de renta de campo y ni siquiera obtienen esos $100 para poder pagar la renta. Entonces, en definitiva, tienen que poner plata. ¿Cuáles fueron los resultados económicos de esas empresas? Estratificado en cría, en ciclo incompleto, completo e invernada. Tenemos, acá $86 de ingreso de capital por hectárea para la cría, 110 para los ciclos incompletos, que son esos ciclos recriadores. Los ciclos completos, los que crían y terminan vendiendo el producto final a frigorífico, y los de invernada, que recrían y terminan también en frigorífico. Con relaciones insumo-productos, que andan entre 0,54 y 0,63, pero bastante estables, y en definitiva lo que nos dice es cuánto insumo preciso para obtener una unidad de producto. La producción de carne de los ejercicios. Y acá empiezo a poner los datos de mi empresa y compararlos con los datos de FUCREA de ciclo incompleto, porque si bien yo no me estandarizo y no me centro solamente en creer que soy un ciclo incompleto, yo soy una empresa, yo soy empresario, entonces no todos los años hago lo mismo, no todos los años intento producir lo mismo, siempre voy atrás de una rentabilidad lo más ajustada posible a las condiciones del año y a las relaciones de precio. Cuando yo empecé ya a tener más segmentado el campo, a practicar un pastoreo racional más consciente, año 16-17, yo estaba obteniendo 99 kilos de carne equivalente por hectárea, 75 de carne vacuna, ovina y lana, 99. A medida que fueron pasando los años y fui corrigiendo errores que cometo todos los días, sepan que en esto se cometen errores todos los días, y el secreto está en preguntar, en aprender, en leer, en no tener miedo a decir yo acá estoy teniendo un problema, porque si no, no se sale, se entra en una espiral descendente. Como pueden ver ahí abajo, yo pasé de 99 kilos de carne equivalente a 137, a 141 y a 154. Comparado con los FUCREA ciclo incompletos, hoy ellos están produciendo 122 kilos de carne equivalente. Acá hay un detallecito del 18-19 al 19-20, el incremento de carne equivalente
que he tenido se explica mucho por carne ovina y lana, pero lo que es carne vacuna he ido quedando bastante estancado, que es mi preocupación para adelante. Los ingresos y los costos de los ejercicios. Y se acuerdan que en una de las leyes se promovía la menor cantidad de insumos posibles para desarrollar estos sistemas. Entonces, como pueden ver en mis ingresos brutos, si bien han tenido oscilaciones cada uno de ellos por relaciones de precios distintos, valores de nuestros productos distintos, no me diferencio mucho en lo que es el resto de las empresas en el ingreso. Sí he hecho un enorme ajuste en los costos de producción. He potenciado mis pasturas, mi sistema, sin tener que poner dinero como insumo. Entonces, he pasado de una tecnología de insumos, una tecnología de urea, de semilla, de glifosatos, de raciones, a una tecnología de proceso, de sí comprar semilla, sí incorporarle fosforita a los campos, pero con un manejo mucho más a largo plazo, sin tanta presión en la obtención del resultado, porque el mismo proceso, el mismo campo se va adaptando al sistema, nosotros a él, los animales, y todo empieza a fluir. Ven que estoy hablando de 3 años para lograr incrementos, pero esto arrancó en el 2013, no nos olvidemos, entonces estamos hablando de varios años. Entonces el secreto no pasa por cuánto más yo aumenté mis ingresos, sino por cómo fui disminuyendo los costos. Por supuesto que tengo que trabajar mucho en aumentar mis ingresos, pero la composición de los ingresos tiene una cantidad enorme de factores posibles. Bajé mi relación insumo-producto y comparado con el resto de las empresas, yo hoy estoy en el ejercicio que cerró con $147 de ingreso neto por hectárea versus $110 de empresas ganaderas de ciclo incompleto. Mis indicadores reproductivos y productivos. Y acá lo que quiero, más allá del número como tal, es mostrarles que no todo es color de rosas en esto. No es que todo es fabuloso y acá nos comemos los niños crudos. Acá se pasa mal en algunos momentos cuando hacemos las cosas mal. Cuando yo agarro el predio y empiezo a trabajarlo solo, en el año 2013 lo agarré prácticamente que a mitad de entores, fueron muy pocas las medidas de manejo que pude aplicar. Entonces, bueno, sin medidas de manejo del rodeo, 65% de preñez, lo que da lo histórico nacional. Al otro año, aparte de tener un poco más de vacas falladas, me dediqué a hacer controles de amamantamiento, actividades de ciclicidad ovárica, diagnósticos de todo tipo, y pasé a preñeces del 92-93% con unas señaladas brutales, pero también con unos costos brutales. Y fue ahí donde yo dije, yo acá no puedo seguir gastando esta tonelada de plata, porque no es solamente lo que gasto en el ternero que desteto, es todo lo que viene después que hay que seguir acompañando cuando queremos tener empresas y producciones de primera línea, ¿no? Cuando queremos estar en la punta, que es lo que yo me exijo personalmente. Entonces el 2015 le volví a sacar el pie del acelerador, a hacer una reestructura, a reordenar los campos, y ahí es que ven ese bajón 2014-2015 en la preñez vacuna. En la señalada ovina no se nota tanto porque, bueno, la oveja en mi casa es un animal que pasa muy bien. Y bueno, del 2015 en adelante, haciendo ajustes, no gastando tanto en insumos, vieron cómo nos vamos acercando a preñeces del 85, 84, 86%, y en eso me he estabilizado con manejos, con tablillas, con diagnósticos, con rotación, mucha rotación, porque los cambios de franjas prácticamente, los cambios de parcela prácticamente son cada día o cada 2 días, y
Eso mismo, con pasturas de mucho mejor calidad, le ha dado un impacto a mi sistema cría, que no tengo que estarle tan encima y gastándole tanto dinero, y me permite liberar una cantidad de campo para otras categorías y para las recrías. ¿Está claro? Entonces, volviendo un poco a la globalidad de todo este sistema. Vamos a manejar al hombre, vamos a manejar el suelo, vamos a manejar las plantas y vamos a manejar animales. Para manejar todo este conjunto de cosas, vamos a tener que pensar en el diseño de módulos, como es la foto donde están todas las parcelas en el predio. Vamos a tener que empezar a pensar en el agua, porque los animales tienen que tomar agua, y hay parcelas que no van a tener una cañada, porque van a ser de repente de 5 o de 2 o de media hectárea y no van a tener agua. Entonces ahí vamos a tener que empezar a pensar si vamos a hacer que el animal vaya a tomar agua una determinada distancia y vuelva en áreas sociales, o le vamos nosotros a proveer el agua. Que eso en los conceptos y en las leyes es cuidar, es acercarle al animal, ayudar al animal a que exprese su mayor potencial, y yo personalmente considero que acercándole el agua a la parcela es una forma de ayudarlo. La sombra, porque ya el animal no va a ir al monte, porque va a estar acotado en determinado lugarcito, y una cosa puede ser el invierno o el otoño, que bueno, ni hace tanto frío, pero en un temporal en invierno estar parado arriba de una cuchilla sin tener un solo abrigo, o en verano un palo donde rascarse, debe ser horrible, y no tener una sombra para estar abajo de 50 grados de calor debe ser horrible también. Entonces tenemos que pensar en sombra, tenemos que pensar en cómo manejamos los animales en todo este sistema, porque tenemos que estar atentos a las necesidades del animal, a si comieron o no comieron todo el forraje, a si de repente lo que teníamos pensado que nos iba a llevar un día de comida se lo comieron en medio porque calculamos mal, o porque nos fuimos a un casamiento y al otro día íbamos a volver a las 6 de la mañana y terminamos volviendo a las 6 de la tarde y los animales están parados desesperando por comida. Y cómo nosotros como ser humano, nosotros como gestores de toda esta dinámica y el personal con el que trabajamos, vamos a mancomunarnos en una forma de trabajar. ¿Ah? Entonces, el diseño de módulos, que vuelvo a lo mismo, para hacer acuerdo, todo este parcelerío, todo este fraccionar al predio en parcelas. ¿Qué es lo que nos permite el diseño de módulos? Nos permite los descansos adecuados, generar bancos de semilla, porque las parcelas no se van a comer todos los días. Acuérdense que tenemos que seguir las leyes que promulgó Boisén, las tenemos que comer muy rápido, en su punto óptimo de reposo. Entonces hay especies que van a ir semillando, van a ir incorporándose al suelo. Vamos a tener un aumento de la materia orgánica, porque va a haber una mayor cantidad de deyecciones, sobre todo en bosta, de los animales sobre un mismo metraje cuadrado. Muchos animales en un mismo espacio van a bostear de una forma mucho más repartida. ¿Ah? Vamos a promover en esos descansos, porque cuando hablamos de descansos de 200 y pico de días, o de 100 y pico de días, vamos a empezar a ver en determinadas estaciones del año cómo especies que no veíamos habitualmente, porque son muy palatables y muy perseguidas por los animales, empiezan a prosperar y aparecer, y se empiezan a formar comunidades, como ser el Paspalum dilatatum, o los raigrases, o empiezan a aparecer las poas, los bromus, una cantidad de especies de enorme valor que, por ser tan apetecidas y de tanto valor, el animal las diezma en la composición botánica de las parcelas. En la foto, para que vean, es una parcela que tiene cardilla, y con los descansos adecuados pueden ver los volúmenes que adquieren los lotus rincón. Eso es así en el campo, y después aparecen las vacas, comen por ahí, se comen todos esos lotus y siguen viaje. ¿Qué es lo que nos permite también los módulos y las parcelas? Que las pasturas sean más productivas y por más tiempo. Le estamos generando estabilidad, porque a medida que se van incorporando especies y permitimos que semillen, empiezan a cubrir y a solapar espacios de suelo vacío.
que eso es una enorme fuente de erosión cuando nosotros dejamos espacios de suelo vacío, de suelo desnudo. La capacidad de planificar las comidas según los rebrotes, y podemos ver qué vamos teniendo para adelante o qué nos va a ir faltando de comida para adelante. ¿Tá? Según la carga que tengamos, vamos a poder comer más a fondo una parcela o menos a fondo, ¿tá? Que en definitiva es la presión de pastoreo con la que vamos a trabajar. Diferir fibra para invierno, para verano. A mí personalmente, ya les digo, nunca pude diferir nada porque siempre me como todo, y si hay un metro que va a tener un pastito que le sobre, salgo a comprar una cabeza de ganado para meterla y para que la coma. Después tenemos una relación, un vínculo animal-ser humano. Los animales se amansan muchísimo, se mantienen juntos en la parcela o en las distintas parcelas que nosotros tengamos, lo que ayuda a la operativa del trabajo de uno, a la operativa de ver que los animales estén bien, y sobre todo a no perder tiempo en esas recorridas eternas de salgo a recorrer y ensillo caballo a las 6 de la mañana y vuelvo a las 12 del mediodía y tuve que mirar recorrer 800 hectáreas a caballo. Acá vamos, prendemos la moto, vamos, o agarramos el caballo, lo que quieran, vamos y recorremos 5 hectáreas donde de repente hay 300 vacas. Entonces tenemos todo junto en un espacio chiquito. Las miramos y después no es que nos hagamos un mate y nos ponemos a hacer cualquier otra cosa. Ya van a ver que en verdad tenemos muchísimo trabajo. El recurso humano ya no es salgo a recorrer toda la mañana, recorro y vuelvo a casa y seguimos haciendo otra cosa. ¿Ah? Hacemos más alambre eléctrico, mejoramos un bebedero, recorremos parcelas para ver por dónde vamos a seguir comiendo, porque todo esto no es comer la parcela 1, la 2, la 3 en ese orden, eso es pastoreo rotativo. Pastoreo rotativo. Nosotros vamos a racionalizar el pastoreo, entonces vamos a comer la 1, la 28, la 4, la 62, vamos a comer aquella que esté en su punto óptimo de reposo. ¿Tá? Y como mientras uno va desarrollando todo este sistema, van quedando áreas que uno no fraccionó por X circunstancia, o porque el agua le queda lejos, o porque todavía no llegó. Cuando todas estas parcelas empiezan a expresar su potencial en primavera, verano, otoño, se permite descansar esas áreas que todavía están sin módulos, esas áreas más extensivas, y les permitimos un descanso brutal por un periodo prolongado en una época más que importante para semillar. Entonces, ¿cómo hacemos el tema módulos? Cuando yo empecé con esto, empecé agarrando el Google Earth y empecé a dividir en plano. ¿Tá? Después empecé a ver y a conocer que existían cantidad de herramientas informáticas que permiten hacer esto. Puede ser el Google Earth, puede ser el QGIS. Después hay que tener mucho conocimiento del campo donde uno lo va a implementar, hay que recorrerlo, hay que empezar a identificar comunidades vegetales, que es el enorme cambio en este tipo de sistemas, porque uno divide en el plano con líneas rectas, con parcelas lo más cuadrado posible para que sea la mayor eficiencia por metro de alambre. Pero a medida que empieza a pasar el tiempo, el campo empieza a hablarnos y empieza a expresarse de formas distintas. ¿No? Entonces, también tenemos que atender qué tipo de personal va a manejar esto. Hay predios y personales donde más vale no hacer esto, porque es fracaso en fija. Para esto hay que tener un personal afín a este tipo de manejo, que entienda y quiera entender cómo funciona esto, porque la sumatoria de errores llevan al fracaso o al éxito. ¿tá? Cuanto menos errores se cometan en esto, mayor va a ser el éxito, y esto es un trabajo de todos los días.
Después, qué frecuencia de cambios de parcelas, y vamos a hacer, hay gente que no arranca con cambios diarios, yo empecé haciendo cambios semanales, después fui viendo que eran cambios cada 3 días, después cada 2 días, a veces tengo parcelas de mediodía, me parece una esclavitud absoluta la gente que hace 3 y 4 cambios de parcela diaria, y eso existe, ¿tá? Yo no estoy dispuesto todavía a eso. Y después, bueno, si lo vamos a generar con agua en la parcela o con áreas, áreas comunes para bebida y sombra. Y acá, miren qué interesante esto. Esto es algo que se ha ido desarrollando en unos campos naturales de casa. La foto de la derecha es una parcela que son 5 hectáreas y yo la tengo dividida ahí en A y B. Cuando yo hablaba de las subdivisiones por comunidades vegetales, ustedes miran la foto y parece que es todo lo mismo. Pero miren las fotos de la izquierda y van a ver que la regla marca determinada altura de pasto y en la zona A el pasto tapa la regla. Las especies vegetales que componen una y otra zona son completamente distintas. Cuando yo diseñé mis sistemas de pastoreo, yo dividía en un plano y aquello era un peladal, ¿tá? Entonces no tenía mucha forma de identificar comunidades vegetales, aparte nunca fui muy bueno identificando pastos, no hay que saber de todo, hay que irse dando cuenta y preguntar, ¿tá? Y menos, una cosa es cuando están en su esplendor las plantas y otra es cuando tienen 1 centímetro de lámina y después es una raíz metida ya en el suelo apretado, ¿tá? Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que yo empecé a hacer? De esas divisiones, de ese emparcelamiento cuadrado, empecé a tirar líneas con piolín según la época del año para permitirle expresar a cada comunidad vegetal su óptimo punto de ser pastoreado. Entonces, la zona A tiene mucho más calidad y mucho más volumen que la B, se expresa mucho más rápido que la B precisa más descansos que la la A puedo entrar con animales que esté terminando engorde, la B la dejo para otras categorías, y son 5 hectáreas, ¿tá? O sea, prácticamente son 2 hectáreas y media cada parte, la A y la B, que lo divido con un piolín. Agarro el carrete y lo tiro desde la línea madre hasta el otro alambre y ahí comen en un lado y no comen en el otro. Empiezo a racionalizar el pastoreo por comunidades vegetales, que es el próximo gran paso que se da en este tipo de sistemas. Acá mostrarles la foto de la izquierda, son callejones, es el mismo callejón donde veían en el video de las vacas, con descanso. No se nota muy bien, pero es un semillero de Paspalum dilatatum. Es un infierno eso, ¿tá? Entonces, en verano los animales están en otros módulos, esto genera unos bancos de semilla brutal, ese tipo de expresión, y ahí largo animales que quiero ir terminando, y los dejo ahí y tienen agua en una cañada ahí abajo, y miren lo que es una invernada impresionante. Se empiezan a ver poas, la foto esta donde están las flores, la planta acuática esta, es un campo que es durísimo, que es pura piedra, ¿tá? Y sin embargo miren la expresión del pasto con el descanso adecuado. Esto fue la primavera pasada, y créanme, no tengo fotos anteriores, pero créanme que estas plantas acuáticas, las vacas se las comían, nunca estaban. Y el año pasado empezaron a aparecer. Por eso le saqué la foto, porque yo que estoy hace una vida ahí, dije, esta planta no estaba acá, esto no sé de dónde salió, pero apareció. Y ahí quedó, y ahí anda en la vuelta, y la cantidad de pasto que hay en la parcela esa. El agua en la parcela. Cuando empezamos a dividir, como les dije, hay áreas que empiezan a no tener agua, porque antes los animales iban a la cañada, volvían, pero ahora ya no tenemos esa posibilidad cuando estamos manejando parcelitas chicas. Entonces, ¿qué es lo que yo hice un día? Me puse a estudiar cómo hacer para arrimarle el agua a los animales. Primero que nada, consulté con una empresa, me pasó un presupuesto por llevarme agua a prácticamente todo el campo, y era un disparate de plata.
No digo que no lo valiera, que el trabajo no lo valiera, pero me pareció una cosa disparatadamente cara. Entonces, como todo lo mío y en mi vida, no hay bicho de 7 cabezas, Juan Miguel, ponete a estudiar y empezá a ver cómo es que se hace. Y miren lo que hice, compré rollos, el tractor es de un vecino, el que está con el caño en la mano es Fabián, quien trabaja conmigo, mi cuñado me prestó ese entierracaño rojito y empezamos a meter caño, a prueba y error, a prueba y error. Eso es el primer rollo de caños. Terminé los metros de caño y el alambre eléctrico, después que uno entra en esto y le empieza a ver la utilidad, empiezan a ser un vicio. Es un vicio, todos los días querés poner más alambre, todos los días querés poner más caño. Y empezamos a poner esos caños, a aprender cómo se ponían, cómo hacíamos para conectarlos, cómo hacíamos para darle presurización a todo esto. Y miren lo que pasó un día. Puse una bomba con un sistema que me saca agua a presión desde el aljibe, que yo lleno desde una bomba subterránea, y pude poner en el campo, en el medio de la cuchilla, hidrantes donde empecé a distribuir el agua. Y miren, cuando salió ese chorro de agua, para nosotros fue ver salir petróleo. Era impresionante. No solo la alegría de haberlo logrado, sino la emoción de que aquello habíamos podido dar con cómo era ese manejo, y aquello que me habían pedido por llevarme agua a todo el campo, unos 30 y algo mil dólares, yo lo había achicado a unos 3.000 y algo. Entonces, bueno, ya empezó a cambiar. Sí me dio mucho problema saber calibrar el sistema de presurización. Hubo un ingeniero que me ayudó, fue muy fácil, y después que me mostró cómo era, fue una papa. Pero tener agua en cualquier punto del campo es impagable, no solo para los animales, fundamental para el desarrollo de estos sistemas y para poder tomar agua cuando uno viene en el campo con sed, aunque parezca mentira. Entonces, ¿qué es lo que me fue permitiendo? Miren, ahí tenemos otro lote de vacas paridas, que están en una parcela, el bebedero de hormigón está en otra parcela, esperando, es la parcela donde van a entrar. Acá en la foto de abajo son vacas tomando en el bebedero, yo estoy metido en el bebedero, esa foto surgió de una vez, Pensagro se había metido adentro de un bebedero y los animales tomaban. Yo no me iba a meter en el bebedero, pero metí los brazos mientras las vacas tomaban. Acá estamos con Juanpe tomando nosotros mismos agua de los bebederos, que son bebederos móviles. Yo trabajo mucho con bebederos móviles, no con bebederos fijos. Tengo un par de bebederos y el único fijo que tengo en el predio es ese, porque yo fui haciendo mucho de autodidacta en todo esto, ¿sí? Y tengo zonas, que es la foto de la derecha, donde hay áreas sociales, callejones. Este mismo es el callejón donde anteriormente veían las vacas entrar y les mostraba que es un enorme semillero de Paspalum dilatatum. Un callejón central donde pongo velas en ese alambre, son promociones de ryegrass y lotus, y van entrando a la parcela y toman agua en estos callejones, ¿sí? Porque, bueno, también hay unas ecuaciones de precio y a veces es preferible llevar el agua a una zona más dura o ir colonizando y conquistando áreas que están más alejadas del agua, y ahí tengo el agua al lado. Y la verdad es que cuando el animal se acostumbra a tomar agua en bebedero, después le cuesta tomar agua en la cañada, ¿sí? La sombra es otro punto tremendo en todo esto, porque imagínense, si estamos en un predio de 15 hectáreas, nosotros no tenemos 15 hectáreas de árboles, de repente tenemos 15 hectáreas peladas que no tienen ni un solo árbol, y hacemos 30 parcelas, y las 30 parcelas ninguna va a tener sombra, pero durante el verano es impresionante estar al rayo del sol constantemente, ¿no? Entonces empezamos a manejar pastoreos racionales con agregados de sombra, que pueden ser plantando árboles, como las fotos de arriba, con determinado patrón. Puede confundirse con los llamados silvopastoreos. No importa, podemos hacer cortinas de árboles.
O podemos empezar a incurrir en soluciones móviles, como la de arriba, la que está hinchando la camioneta, este símil paraguas, que son buenísimos, pero el problema es que hay que tener una cantidad, porque una cosa es manejar de repente un lote de 15, 20 animales y otro de 300 vacas. O sombras fijas, con sombrite, pero hay que hacer una cantidad de sombras por todo el campo, lo mismo que los árboles. Entonces, la sombra, lo ideal es que sí exista en el predio. Los árboles son lentos en su crecimiento y en su capacidad de darnos sombra. Son muy costosos en su inversión inicial, tenemos que pensar en unos $1.200 cultivo llave en mano para tener una hectárea de monte. Y bueno, y hay alternativas, y esas alternativas están en función de cuánto uno quiera trabajar y uno quiera darle espacio a todas las innovaciones posibles. ¿Tá? El manejo de los animales. Y estas fotos son las últimas de este año. Arriba a la izquierda tienen novillos de 19 meses, dientes de leche que comercialicé hace muy poquito, certificados orgánicos, carne orgánica, 19 meses con 420 kilos de estarados, y a la derecha son vacas de cría, también de estos sistemas que comercialicé en un remate de una cabaña, tal vez algunos vieron las promociones. Miren el estado de las vacas preñadas para ahora. La verdad que realmente fue un orgullo haber podido lograr este tipo de animales para comercializar, pero tengan presente que esto no se logra de un día para el otro. Esto es un camino que hay que recorrer, todo esto es un proceso, hay que ir aprendiendo uno principalmente, irle dando las condiciones al campo, irle dando las condiciones a los animales para que se expresen. ¿tá? Yo esto no lo logré de entrada, esto lo logré después de muchos errores, después de muchos aprendizajes. Acá, el lote de novillos que comercialicé ahora, que todos estos de 19 meses, y los que le quiero volver a mostrar, que para mí es extremadamente importante, es el tipo de manejo y el tipo de vínculo que uno empieza a generar con los animales. Este lote son 140 novillos en este momento, arriba de unas promociones de Raigras muy malas de este año, con unas áreas de Lotus bastante buenas, pero miren cómo está, ¿no? Todo medio peladón, una cosa media, porque este año, la verdad, a mí me costó horrible. Pero miren lo interesante de este video. Ay, esperen que... Ahí. Bueno, esto es lo que se supone que tiene que pasar cuando los animales están bien enseñados y acostumbrados a esto. Estamos cambiando de parcela y está. Pueden ver ahí, los bichos vienen ahí atrás y bueno, listo. Lo que ven ahí de nuevo, no hay gritos, los animales me vienen siguiendo, saben que el pastor los va a llevar a una mejor comida, le vamos buscando el mejor de los lugares, el mejor de los alimentos, ellos lo saben. Este video es de fines de septiembre, estábamos a muy poquitos días de la venta de estos animales. Acá les voy a mostrar otro ganado de cría, esto es el verano pasado. Fíjense, estaba todo reseco. Tal vez algunos vieron el video mío que hizo el plan agropecuario, mano a mano con los productores, donde se veía una situación bastante cruda. Acá estábamos en zona de emergencia agropecuaria. Pese a todo eso, miren la cantidad de pasto que había. ¿Estaba seco? Sí, pero había pasto y bueno, íbamos piloteándola.
Ahí en ese video pueden vernos de a caballo, porque los terneritos chicos a veces hay que enseñarlos un poquito y ayudarlos un poquito a que sigan. Cuando son muy chiquitos, a veces son tan medios abombaditos y se quedan en parcelas muy para atrás y después se pierden. Son cositas que hay que ir aprendiendo en el manejo de los animales. Pero después que los animales van aprendiendo cómo tienen que moverse, va uno solo. Esto fue después de llover, fue también el año pasado, después de las lluvias, pero uno va a cambiar las parcelas, yo les pego unos silbidos o les toco la bocina de la moto y miren lo que pasa. Como pueden ver, los animales empiezan a ir solos, ya los terneros siguen, ya empieza un vínculo hombre-animal mucho más fácil. Entonces, cambiar de parcela ya no es salir a juntar, grito, perro, no, es unas bocinas, un vamos, vamos, venga, te escuchan venir y ya los animales saben a dónde van, y eso es realmente fantástico y te ahorra muchísimo tiempo. Y yo ahí parado, vean que voy desfilando los animales y voy viendo si hay algún ternerito abichado, alguna vaca, algún problema, y listo, todos los días mirás los animales. Los mejoramientos y resiembras. Esto es algo que para mí fue una de las mayores satisfacciones que tuve en el predio. ¿Se acuerdan que les dije que acá había 21% de áreas de verdeos? Estas eran áreas de verdeo sembradas como tal, con glifosatos, con fertilizantes. Cuando yo integré el movimiento CREA, el ingeniero Pablo de Sousa siempre me hacía mucho hincapié: Juan Miguel, cuando eches algo, siempre echá medio kilito, 2 kilitos, 1 kilito, que vos no lo vas a ver, no te va a impactar en el bolsillo y un día vas a ver una explosión que realmente te va a transformar el campo. Hace 2 años, 2 años y algo, 3 años ya, empecé comprando lo que quedaba en las barracas, a contraestación total. ¿Y qué te queda? Y bueno, y me queda medio kilo de loto rincón, 2 kilos de macu, una bolsa de trébol rojo, 4 bolsas de trébol blanco, una bolsa rota de alfalfa. Bueno, dame todo, hacemos un precio por todo, y ponía. Entonces le empecé a aplicar mucha fosforita, fue algo que en el CREA también le fui viendo mucho impacto, en el orden de los 300 kilos por hectárea de fosforita todos los años, y en la mezcladora, ahí en la máquina, echaba esa semilla y bueno, como funcionan con una turbina y con presión, se distribuía todo y repartía por todos lados. Se me empezaron a armar unas praderas impresionantes. Fíjense arriba, todo es trébol rojo, trébol blanco, ahora vamos a tener algunas más específicas, que con los descansos adecuados fueron expresándose, los lotus, las resiembras que hago a veces con máquina o sin máquina. Y acá lo importante de todo esto, yo hago análisis de suelo porque sigo los protocolos RWS de LANA, la Responsible Wool Sustainability, donde me exigen tener historia de análisis de suelo. Entonces, en nitratos relativamente bajo, en fósforo bastante bien para los campos naturales, potasio bajo, y los pHs, estoy trabajando en suelos de pH bastante ácidos, con mucho hierro, que captura muchísimo fósforo. Esto es al ácido cítrico, no es comparable, no les puse la historia anterior porque era con fósforo Bray, no era con ácido cítrico, entonces iba a generar
diferencias en la interpretación. Pero los niveles de fósforo los he ido mejorando, los niveles de fertilidad, de potasio, ahora tengo que hacer un análisis, tengo expectativa de que vayan subiendo en algo, que es un proceso lento, pero bueno, para poder corregir las cosas hay que medirlas. Si uno no tiene el dato, no puede mejorar. Y bueno, ese tipo de cosas son insumos que en la gestión de todo esto empiezan a ser vitales. Acá tenemos las recrías de machos y de hembras. Los voy haciendo a campo, en parcelas, voy dejando esas áreas de resiembra y de verdeos para vacas que engordo, para novillos, o para vacas que están, porque empecé a implementar algunos sentores de otoño, entonces a veces vacas que me parieron en el otoño las manejo ahí para que me críen un buen ternero. Entonces los animales en definitiva pasan toda la vida, nacen en estos sistemas y pasan toda la vida en estos sistemas y no tienen problema. Acá abajo ven cómo van a tomar agua, eso es un bebedero, el de abajo el blanco, un bebedero de 250 litros y el de arriba es un bebedero de 1000 litros. ¿No? Entonces empieza a existir una forma de cómo trabajo, cómo empiezo a modificar el trabajo. Ya no es agarro el caballo y salgo a recorrer todo el día, hoy agarro la moto y empiezo a recorrer parcelas. Voy, lo primero que hago, cambio los animales y después salgo a recorrer parcelas, veo con cuál voy a seguir, con qué lote voy a seguir, porque a veces tengo distintos lotes, empiezo a ver qué módulo es el adecuado para cada una de las categorías según los requerimientos. ¿Ah? Eso es lo que un poco quiero expresar en la foto de la moto. Vean también los Paspalum dilatatum, cómo se expresan, ¿no? En campo natural que estaba pelado. En la foto que está Julia, acá al medio, son fardos. Este año salimos de una primavera muy pobre, un verano de crisis de emergencia agropecuaria. Tuve una respuesta importante del campo en otoño, pero fue muy corta. Entonces, como yo de recorrer y de recorrer veía que no iba a llegar, ¿tá? Con el diseño de animales a venta, con el campo y con las categorías que tenía, no iba a llegar con la pastura que tenía, salí a Contraestación a comprar fardos. ¿Tá? Compré 500 fardos, muy en cuenta, ¿tá? Cuando nadie compra fardos, compré 500 fardos y me los guardé ahí en el campo. Cuando los empecé a usar, la gente empezó a pastorear en la calle, la gente empezó a tener muerte de ganado, que dónde había comprado los fardos, porque esto es lo que te permiten estos sistemas. Vos vas adelantado a la jugada, ¿tá? Vos sabés cómo te va a ir yendo para adelante, porque de eso se trata. Y después, no es que yo sea un fundamentalista del sistema, donde no puede entrar una máquina, no puede... Esta máquina, yo este año me pareció más que importante reforzar el tema Raigras. Consulté con algunos, puntualmente en el grupo de Supra, muchos dijeron que no debía incorporar, algunos me dijeron que sí, gente, Diego Echenique me dijo ni loco incorporaría, y yo terminé incorporando porque no quería pasar necesidad. Entonces, ven, yo no quemé nada. Arriba de los tréboles, arriba de los lotus, vine y sembré raigras para dejar que con descanso fuera prosperando. Entonces, ¿cómo es que se trabaja en estos sistemas? Con mucho más recorridas de campo. Uno va a recorrer campos que no tienen animales. ¿Tá? Mucha planificación empresarial. Vos tenés que saber qué vas a vender, cuándo lo vas a vender, si te va a dar el pasto o no te va a dar el pasto, tenés que empezar a armar las rotaciones. Y algo que yo descubrí cuando miraba los videos de todo esto era que se trabajaba menos. Mentira, se trabaja muchísimo más. Se trabaja de una forma tremendamente más completa, de una forma donde no es para estar improvisando, donde hay que planificar en el largo plazo, para después no tener problemas, porque yo
les juro que si ustedes el 15 de agosto se quedan sin pasto, los módulos pelados y una cantidad de ganado en el campo, se vuelven locos, porque no tienen de dónde sacar. ¿Tá? Es horrible. Entonces hay que trabajar y cada vez más. La planificación empieza a ser la palabra clave en todo esto. Acá, cosas que se hacen sobre las parcelas, se cambia mucho bebedero. Acá en la foto de la derecha ven bien a la derecha una parcela que todavía no se comió, otra que está comida y con determinado periodo de descanso. Por abajo, por adentro, corre el caño de agua hasta una canilla y después saco un derivado que es ese caño negro para llenar los bebederos, después corto con piolines. Lo que hago sí, que es a mí algo que me encanta, dejo reservadas áreas y a medida que van pariendo las vacas las voy sacando para las áreas donde están empastadas y reservadas. Por dos cosas. Primero, porque esa vaca no tengo que volver a recorrerla para ver si se atracó o no se atracó. Empiezo a recorrer cada vez menos vacas y empiezo a saber qué vacas me están faltando y qué vacas me pueden dar problema y me concentro sobre esos animales. ¿Tá? Los otros es curar que no se aviche alguno y poca cosa más, y después se van en un vuelo porque entran a lugares preciosos de comida. Ahí tienen abajo, la de la izquierda es una foto del año pasado, y esta es una foto de nacimientos de principios de septiembre, sobre un área que empecé a probar de incorporar semilla de raigras sobre campo natural, dejar cerrado por cómo venía este año. Esa parcela son 10 hectáreas, me agarraron 200 milímetros con 400 vacas arriba, me lo araron completamente y dije, no, perdido por perdido, le voy a tirar semilla. Le tiré semilla y se me armó una pastura preciosa por 2 mangos. ¿Tá? La pisoteé y por 2 mangos la armé y la fui dejando, y las vacas, y sobre todo las vaquillonas, este año a medida que van pariendo, las iba sacando para ahí, y las vacas preciosas y los terneros felices, ¿no? En las áreas de verdeos, que yo le llamo, fíjense acá, el año pasado, donde dice mano a mano con los productores agropecuarios, ¿no? Esta es una foto del video del plan. Este de acá abajo soy yo. Miren, no había nada. Lo único que había era un callejón, unas vacas que tenía preñadas para otoño, que tenía dando vuelta en los callejones y entraban, y no había nada de nada de nada. Miren la explosión. Esto fue un mes después de llover, la explosión de material. Esos son tréboles rojos, lotus, se minó el campo y realmente ahí tienen la prueba de que no había nada. Esto ahí de terneros, en un momento hasta quise hacer un semillero, pensé en enfardarlo, después como todo lo mío siempre termino comiéndolo a diente, que es como más me gusta y como más rédito le saco, pero pasé de los terneros esos que veían al pie de la madre, se destetaron ahí arriba, comieron prácticamente todo el invierno arriba de todas esas praderas que se armaron por 2 mangos, tirando un poco de fosforita, tirando 2 kilitos de mezclas de cosas, y es verdad, después le pasé una sembradora con semilla de raigras, pero realmente el raigras aprendizaje, todo esto se tapó al raigras, lo tapó. Y la regla, que como con el medidor de fallas de corriente eléctrica, es fundamental para ir sabiendo dónde sí, dónde no. No tengo la del plan agropecuario, pese a haberla pedido hace mucho, pero hay que saber solucionarse, y agarré una del plan que tenía un amigo y la puse en una regla y la marqué para saber, y bueno, con eso es lo que me manejo. Parte de la planificación, y esto es a modo de cuento, porque planificaciones puede haber muchísimas, pero esta gráfica lo que nos muestra es en qué momentos están dadas las demandas de animales recriados, HQB, High Quality Beef, y en qué momentos se faenan, en qué momentos los corrales piden, en qué momentos los corrales no piden. Estos son los insumos que los administradores y los gerenciadores precisamos tener para tener éxito en nuestro negocio. En julio
no le vamos a vender un solo novillo HQB a nadie, porque nadie está encerrando en esa época, porque en esa época faenan, están vaciando los corrales después precisan un mantenimiento, entonces el que los compre los va a comprar por ocasión, no los va a comprar por necesidad. Y eso tiene otro precio, eso tiene otro diferimiento de pago, eso tiene una inmovilización de recursos de capital, eso tiene intereses. ¿Tá? Entonces, esto que estamos viendo es un enorme proceso donde vimos animales, plantas, suelo, trabajo, recursos financieros, y empiezan a lograrse estas cosas. A mí toda la vida me dijeron que en estos predios, en estos suelos, tener un trébol blanco era imposible, y yo las veces que lo sembré era absolutamente inviable, era una tirada de plata total. Bueno, con este proceso yo fui logrando esto. Ahí tienen las fotos de que realmente se puede, de que realmente le fui cambiando la tónica y la lógica al predio, le fui dando las condiciones, le fui dando los descansos, y aquellas cosas que parecían lejanas o imposibles, empezaron a no ser tan imposibles porque se vienen sustentando en ese proceso de trabajo y acumulado en los años, ¿no? Hasta ahora les he hablado mucho de vacas, no les he hablado mucho de ovejas, pero a mí particularmente me fascina la oveja, y mi casa está llena de ovejas, y crío ovejas y soy feliz con la oveja, y no paso trabajo con la oveja, y no pasamos trabajo con la oveja. El año pasado gané el concurso de corderos en pie, del cordero pesado, y la mejor canal del concurso en frigorífico, con animales que salieron de este tipo de sistemas. O sea, no tuve que hacer grandes maravillas, más bien era que fueran comiendo, saber elegirlos bien, tener la genética adecuada y que se expresara. Y bueno, llegó el resultado después de mucho haber competido muchos años, pude ganarlo, que para mí fue una tremenda satisfacción, porque aparte de todo esto llevó el nombre de un amigo fallecido, que fue el ingeniero Alberto Fole, con quien compartimos años de trabajo, de charlas, de amistad. Y bueno, la primera vez, después que él fallece, se instaura el premio que llevaba su nombre, y tuve la tremenda alegría de poder ganarlo. Entonces, en definitiva, ¿qué es todo esto? Es disfrutar lo que uno hace y transmitirlo. Yo salgo a recorrer el campo y ando con el ternerito, agarro la liebre chiquita, agarro el corderito, le voy enseñando a los chiquilines, a mis hijos, che, vamos a poner eléctrico. El 99% de las veces les aburre, pero bueno, van enganchando y vamos a la cañada y aprendemos cuáles son las plantas y nos ponemos a ver qué altura tienen, y de a poco uno va transmitiendo esa conciencia agropecuaria y ese valor agropecuario. Que todo esto no es que la facultad no me lo enseñó, sí me enseñó los conceptos y las bases fisiológicas de la producción vegetal y animal. Tal vez, y por muchos años, este tipo de formas de pastoreo cayó en desgracia, cayó en desuso, y bueno, la gente no lo transmitió como tal, y solo algunos empezamos por motus propio a querer avanzar sobre esto y querer llegar a lograr un sistema rentable, de bajo costo, de mínimo impacto ambiental, donde la gran meta para adelante ahora es poder comercializar bonos de carbono, poder sustentarlo, poder tener sistemas que emitan carbono positivo y vender no solamente como Uruguay 1 kilo de carne premium, absolutamente orgánica, de pasto, criada a cielo abierto, sin hormonas, sin antibióticos, sino que a su vez sea beneficioso para el medio ambiente. Y todo esto también nos deja un rato que cuando se viene el verano y te sobra un bebedero, podés disfrutarlo de esta forma, porque también te genera el espacio
para que el pastoreo racional te mejore la vida y la calidad de vida de los que vivimos de él. Muchas gracias y esta ha sido mi presentación. Las preguntas que quieran, cuando quieran. Buenísimo. A ver si está Esteban por ahí. Sí. Estoy acá. Bueno, primero, muchas gracias al GAU por la invitación. Yo no sabía que existía el GAU realmente, y me alegro mucho que tengan esta asociación de licenciados en gestión agropecuaria y que hayan organizado esta charla y que se hayan vinculado con Supra para hacerla. La charla de Juan Miguel fue magistral realmente, sin desperdicio. Qué suerte que quedó grabada porque bueno, vamos a tener la oportunidad de viralizarla. Y ha tenido permanentemente 60 personas mirándola, que estoy seguro que todos deben tener una cantidad de cosas en la cabeza de todo lo que nos dijo Juan Miguel, que además fue contundente. Y quiero destacar tres cosas, Juan Miguel. La primera cosa, la experiencia de vida que contaste. Esto es todo un proceso que arrancó hace unos años y que en una hora y poquito vos contaste en titulares, pero muy ordenadamente, todo tu proceso que realmente es impactante, ¿no? Yo creo que cualquiera que haya escuchado hoy, por lo menos le sembraste la duda, seguro. Algunos los habrás convencido, pero a otros les sembraste la duda. La otra cosa es la convicción con que hablas. Es decir, no te está hablando alguien que leyó un par de libros y te los está contando. No, estás hablando con la convicción de todos esos errores que cometiste, de ese proceso de autodidacta que tuviste, siempre inspirándote en otros que saben y yendo a buscar las fuentes y haciendo tu propia experiencia, equivocándote y arreglándola y acomodando y adaptando todo esto a tu forma de trabajar y a tu forma de ver y al equipo que tenés y a tu campo y a tus condiciones y a tus necesidades empresariales. Y lo tercero es la pasión que le pones a todo esto, que realmente es muy contagiosa, porque eh, está hablando un gran empresario que mostró que tiene datos de que es un gran empresario, no solo por los resultados que tiene, sino por la información que busca hasta para cuándo vender los HQB. Y no vende en cualquier momento, el tipo se prepara para vender cuando valen, y eso le da mucha solidez a tu pastoreo racional, porque una de las cosas que muchas veces se le ha criticado del pastoreo racional es ese vínculo con lo lírico, con lo natural, pero no, vos sos un empresario y estás mostrando que esto no solamente crees que es bueno, sino que te da resultado. Y te da resultado económico y te da resultado de la manera de trabajar y vas para adelante y vas a seguir mejorando. Así que esos son mis comentarios. Llevamos ya casi una hora y media de presentación o de reunión, que creo que es un poco lo que están acostumbrados a realizar, y además hay un partido de Uruguay por delante que algunos probablemente quieran ver. Pero hay algunas consultas que te quiero pasar. Una es muy básica, pero que la cuentes tú. ¿Cuánto lleva al campo responder al manejo este? Es decir, ¿cuánto tiempo tenés que esperar para ver cambios en tu campo cuando empezás a manejar así? Bueno, yo los primeros cambios que vi fue en los mejoramientos. En el campo natural prácticamente me llevó 2 años empezar a ver cambios reales en las comunidades, ver un nuevo entramado del tapiz, ver una respuesta en especies. El impacto en las pasturas sembradas es inmediato.
¿tá? Es como echarle nitrógeno al ryegrass. Más lo manejás, más te responde. El campo natural tiene otra dinámica, otra velocidad. Por momentos yo pensé, esto no anda ni para atrás, pero lo fui esperando. Por ahí vi que estaba Manuel Solari, expresidente y nuestro primer presidente en Supra, y algunas veces hablando, porque él tiene un sistema hiperfabuloso de cría, y él me decía que se empiezan a ver cambios a partir de los 10 años. Bueno, yo no puedo esperar 10 años, tengo que irle viendo, me gana la ansiedad, por eso empecé a ver ese cambio en las comunidades vegetales, empezar a manejarlas distintas, pero todo va de la mano de estarle un poquito arriba. No es para ansiosos, sí es un proceso, sí hay que ir con calma. Yo no he logrado esas producciones de pasto fabulosas que veo a veces en algunos lugares que vamos. Mi campo natural, por condiciones, por pobreza del perfil o por lo que sea, porque viene en proceso de incorporación de materia orgánica, de alcalinidad del suelo con la orina, va de a poco. El mío va de a poco, pero va. Va de a poco, pero va. Va de a poco, lo veo en la calidad de la pastura, no tanto en el volumen, lo veo en cómo están los animales comparados con los del vecino, lo veo que yo no preciso salir a comer a la calle y los vecinos están hace 2 años comiendo, pagando rentas y comiendo en la calle. Es verdad, yo me compré fardos, pero bueno, porque tenía toda otra dinámica. Eso es realmente lo que yo veo, mi experiencia. Después sí, se va como afianzando y cada vez te empieza a mostrar algo más. Bien, justamente Manuel Solari, primero hay una cantidad de gente que te está felicitando por lo buena que estuvo la charla, impresionante, casi que hay una cantidad de gente. Bueno, Manuel Solari te pregunta, y yo estaba un poco pensando en lo mismo, le estás hablando a una cantidad de licenciados en gestión agropecuaria jóvenes, y hay una pregunta que es cantada, es decir, bueno, vos contaste tu experiencia, bueno, pero acá hay dos preguntas. Uno es, ¿cuáles son los argumentos para cómo arrancar? Es decir, yo soy licenciado en gestión agropecuaria y mi padre tiene un establecimiento o algún amigo y quieren que yo les dé una mano. Y bueno, ¿cómo arranco? ¿Cuáles son las primeras cosas que hay que hacer para iniciar este proceso? Miren, de todas las charlas que yo he participado, en todos los expositores arrancan contando una historia personal de por qué entran en esto. Nunca escuché a nadie que dijera, no, leí todos estos libros, me convencí de esto y lo voy a implementar porque se me ocurrió. No. Todos los que implementamos este tipo de sistemas hemos pasado por otros, los otros no nos terminan de convencer en algunos aspectos, empezamos a estudiar cómo poder bajar costos, cómo poder ser más amigables con el ambiente, cómo poder trabajar de una forma más tranquila, un poco más armoniosa con los sistemas, cómo poder sustentar, tener un aliado, que el campo sea un aliado nuestro y que no sea una aspiradora de recursos. ¿tá? Entonces, ese primer proceso personal es el detonante, o para mí es el detonante. Que ahí no quiere decir salir corriendo a comprar alambre. Ahí hay que empezar a estudiar, hay que empezar a leer. Miren, yo les voy a mostrar, pero acá siempre hay libros de pastoreo racional, de uno, de otro, internet, los tengo en el celular, siempre hay preguntas para hacerse, para responder, siempre hay visiones. Entonces hay que ir juntando información, hay que ir viendo, hay que ir amigándose con el proceso que no es inmediato,
pero en el momento que uno lo empieza a desarrollar y le empieza a ver el beneficio, sobre todo, para mí el beneficio fue poder mantener los kilos de carne sin invertir tanto, ¿tá? Los kilos de carne equivalente producidos, irlos aumentando sin tanto gasto y poder disminuir esos gastos, porque en definitiva el productor agropecuario o el que maneja una empresa no vive ni de lo que vale la tierra, ni de lo que vale el novillo, ni de lo que... Nada, todo eso es un cuento chino. Vivimos de los márgenes, vivimos de la diferencia, ¿tá? Entonces, si el novillo vale $1000 o $100, no importa, porque en definitiva si vale 1000 vamos a tener gastos exorbitantes y si vale 100 vamos a tener gastos acordes a 100, pero en definitiva es producir y poder generarse uno el margen. El margen es vendiendo mejor, apuntando a tener los mejores productos más buscados y poder tener costos productivos lo más estables y bajos posibles. Entonces, con este sistema, con esta forma, fue como yo lo pude lograr. Porque de nada sirve tener un avenal si después no le vas a echar urea. Y si la urea te vale $700 y se te ocurrió plantar urea, flaco, aguantátela y gastá los $700, porque si no, ¿para qué sembraste avena? ¿Está? Entonces, es un poco eso. Eso fue lo que a mí me motivó a todo esto. Gracias, Juan Miguel. Te voy a pedir que hay varias preguntas todavía, que trates de sintetizar un poco. Leandro Alcorta te pregunta si pudieras hablar de tu plan sanitario y cuántas personas trabajan en tu establecimiento. En mi establecimiento, primero que nada, trabaja una persona y yo, Fabián y yo. Cualquiera de los dos, ahora está Fabián, y Fabián maneja absolutamente todo, que es el que veían en la foto poniendo caños. Esto lo hicimos mano a mano. Acá nadie le pagó a un alambrador, nadie le pagó a un hidrólogo, nada. Acá hicimos nosotros. Aprendimos a hacer los eléctricos nosotros, sabemos dónde están las líneas madres, cómo funcionan los equipos, dónde tenemos las llaves de corte, cómo funciona la calibración de la presurización, dónde podemos sacar un caño, dónde nos queda mejor poner o no poner porteras, lo hacemos nosotros. Él está ahora allá, están los ganados pariendo, están las majadas pariendo y no pasa nada, y yo ahora estoy en Montevideo. Y mi plan sanitario, siempre me pregunto, ojo, cuando no había todo esto y eran 8 potreros, siempre había un capataz y 2 peones y un casero, y yo siempre me pregunto, ¿qué carajo hacían toda esa gente dando vuelta cuando ahora entre uno o dos, cuando somos dos hacemos todo mucho más rápido, uno va para un lado, otro va para el otro y tenemos más tiempo todavía? Pero ya trabajamos de taquito y de memoria porque formar la gente en estos sistemas es la llave del éxito, ¿tá? Esto precisás tener gente formada y que entienda qué es lo que estás haciendo para respetar las leyes y para que no te vacíen un tanque australiano de 100.000 litros en una noche, porque esas cosas pasan, ¿tá? Y después mi plan sanitario va muy de la mano de lo que me permite o no los sistemas orgánicos. Por ejemplo, acá no se da una ivermectina, por suerte no es zona de garrapata. Después le consulto al frigorífico y al grupo a veces algunos closantel, a veces algunos ricovendazoles o levamisoles, y no mucho más que eso. Sobre todo para el ovino, estos sistemas es fabuloso porque siempre estás entrando en pasturas limpias, entonces podés dar algunos tomas de las realmente caras, que son tremendamente efectivas, y te vas varios meses, 4 meses sin dar tomas, 5 meses. Al animal adulto yo no le doy más de 3 tomas por año, 4, según si viene un año muy lluvioso. Y después sí, me preocupo de despezuñar bien, porque al tener más pasto también hay más humedad, tenés más problemas podales, ¿tá? Porque empezás a manejar más pasto, más humedad, y bueno, ese tipo de cosas se van dando. Alguna toma más a los corderos, pero no mucho más que eso. Y un asesor veterinario, que es el asesor veterinario del grupo del frigorífico, que nos dice esto sí, esto no, y bueno, con eso nos vamos manejando. Brenda Coronel te pregunta cuál fue
cómo fue la primera siembra y de qué tipo. Bueno, no, las primeras siembras que yo hice acá me acuerdo, fueron en verano, en sorgo, con glifosato, todo, era fabuloso, era divino, no me olvido más, 600 kilos de carne por hectárea metí ese año. Después me pasé a Raigras en esa chacra. Después empecé con el problema de que las chacras de verano, las chacras de invierno, tenía que matar el sorgo para poder plantar en tiempo y forma el Raigras. Después, como el sorgo estaba tan bueno, empecé a agarrar más área para hacer Raigras. Entré en una lógica de doble juego de Raigrases en invierno, alguna avena, todo con tradicional, glifosato, siembra directa, nunca di vuelta 1 metro de tierra. En casa nunca se dio vuelta 1 metro de tierra, hasta que empecé a tantear un poco y hacer experiencia en las resiembras naturales de Raigras, ver que algunas funcionaban mejor que otras, había años que tenía más éxito que otros. Empecé a incorporar los Lotus Rincón, que había en casa, pero empecé a dinamizarlos más con fosforita. Y bueno, y alguna urea he echado, sí, a veces se precisa porque vos lo ves que viene y no termina de explotar y le echo 50 kilos de urea para que haga ¡pup! Y después que se venga. Tampoco vamos a, repito, yo no soy un hiperfundamentalista del sistema, yo manejo una empresa y una empresa precisa tener a todos sus jugadores en un 100% para lograr el objetivo, ¿no? Bien, Daniel Schwarzenegger te pregunta si recomendarías empezar en campos de sierra con mucha invasión de paja estrelladora. Sí, yo no de todos los sistemas que he visto y todo, yo no veo una limitante de ningún tipo para nada de esto. Hace muchos años a mí me enseñó un veterano en campos de paja estrelladora, me dijo, comprate melaza, tirásela por arriba diluida un poco en agua, meté categorías grandes, empezá a apretarlos que se vas a ver que se lo comen y empiezan a comerlo, y después que lo bajes lo empezás a manejar y aquello terminaba siendo un precioso campo de invernada de paja. Lo que pasa que las vamos dejando y bueno, pero cualquier tipo de paja realmente es un tremendo recurso, sobre todo para invierno, ¿no? Pero si uno lo maneja verde, realmente lo maneja bajo y verde, realmente tiene preciosos resultados, ¿no? Bien, sí, siempre el tema de las malezas es uno de los temas que siempre surge, y bueno, la paja estrelladora es una especie complicada, entonces está buena la pregunta y tu respuesta es muy clara. Esto funciona independientemente. Pero hay otra pregunta vinculada con la cardilla que mostraste con el Lotus. A alguien lo dejó pensando cómo convivís con la cardilla. Convivo. Hay años que es impresionante, hay años que está apocada, hay otros años que he pedido prestada a mi vecino una pastera de 1 metro y la he cortado para ver cómo responde. Todas esas plantas, yo veo 2 cosas. Esas plantas en verdad protegen especies de mucho valor, punto número 1. Y punto número 2, yo veo que las vacas muchas veces las comen. Y si tuviera burros, dice que los burros comen y los escarban con la mano y sacan los bulbos de abajo. No tengo burros, me encantaría, pero se convive. No me preocupa tanto. Me incomoda, es más la incomodidad visual que la incomodidad productiva. Hay que ver qué tamaño de enmalezamiento, qué tipo de enmalezamiento hay, ¿no? No veo mal cortar si hay que cortar antes de que cuando empiece a alargar el vástago, no me parece mal cortarlo. Veo que comen y también veo, como vieron ahí, que se desarrollan, tal vez no miraron más abajo, pero si ven más abajo,
hervía de raigrás, de plantitas de raigrás que venían naciendo, esa foto es en otoño, hervía de plantitas de raigrás. Y bueno, sí, está la cardilla, sí, pero también una cantidad de especies de valor que después los animales la aprovechan impresionantemente bien. Matías San Martín te pregunta acerca del tamaño de parcela y la carga animal. Bueno, esa es la pregunta. Como dije en la charla, yo empecé haciendo grandes esqueletos de unas 20 hectáreas para aprender cómo manejar esto, a veces eran de 40. Cuando pasé de 40 a 20, la de 20 me parecía diminuta, y la de 40 un disparate. Después empecé a ver que la de 20 me quedaba grande, empecé a cortarla en 10, después en 5, después empezás a ver que la de 1 es hasta grande y empezás a hacer cambios 2 veces por día. Es en función de la cantidad de animales, de qué recurso forrajero tengas. Yo he tenido en 100 hectáreas 300 vacas preñadas y voy comiendo. A veces he tenido 100 vacas en 5 hectáreas y voy comiendo y las voy dejando más. Uno empieza a manejar la carga, la disponibilidad, el tamaño de parcela, la comunidad vegetal. Eso es algo que uno lo va aprendiendo en el propio ejercicio según la estación del año. En invierno tenés todo mucho más inexpresivo, son menos las especies que se te expresan. En primavera mucho más, entonces ya empezás a cortar en líneas curvas los piolines, ya no es la línea recta y entonces comés más acá y cargas con cargas instantáneas. De repente en 1,5 hectáreas metés 300 vacas y de repente en invierno tenés las 300 en 5 hectáreas y las dejás 2 días para poder terminar de dar la vuelta a todo el sistema. Eso es parte del arte del pastor. No hay una receta para eso. Y el que dé una receta para eso, ojo con el que les dé una receta para eso. Bien, buena advertencia. Juan Ignacio Arín está preocupado por la gramilla. Dice, si este sistema permite combatir la gramilla sin agroquímicos y que le ganen esa competencia las especies que deseamos promover. La gramilla, su principal fuerte es en verano, cuando las especies de campo natural ya están ya florecidas entonces ella empieza a encontrar espacios y empieza a colonizar terreno. La gramilla, si uno la maneja verde, es una comida con muy buena proteína. Ojo al gol. No estoy diciendo que haya que fomentar la gramilla. Siempre tenemos esta discusión con Pelayo Amorín, que dice que ya pasamos por la época donde engordábamos arriba de la gramilla y no se engorda arriba de la gramilla. Y es lo mismo, se va conviviendo, el pastoreo la va achicando, tenés que saber, tenés que comerla, irla manteniendo medio a raya y bueno, cuando empiezan a cambiar las condiciones para que el campo la empiece a competir, tenés que ir a apretarle el diente y achicarla para darle espacio a otras especies que vengan a competir. Si tenés un gramillal imponente, te podés dar el lujo de cargarlo de ovejas, arrasarlo, dejarlo en tierra y tirarle semilla de lo que quieras con una fertilizadora por 2 mangos y te vas a armar una pradera preciosa y la vas a ir combatiendo si echás especies perennes. Convivir y irla manejando, lo mismo que la cardilla, pero ella se va achicando, no. Yo no es algo que a mí personalmente me preocupe mucho, ni me desvela, ni siquiera en esas partes que vieron de resiembras, como tuve la posibilidad de incorporar esas otras semillas, no dejé espacios desnudos para que colonizara la gramilla y bueno, se me armaron esos brutos praderones. ¿Que hay algún manchón de gramilla? Sí, pero es algo
que hasta viene bien porque es tanta la proteína y que cuando vienen y comen un poco de gramilla también les aporta fibra, porque ya cuando entran ya está un poco seca porque ya le pasó el ciclo y ya se la devoran, y bienvenido la gramilla. La cosa es, ¿la gramilla con qué? La gramilla sola en todo el predio como monocultivo, un desastre. La gramilla, la cardilla, inserta en un ecosistema de pasturas, se convive. Bien, bien. Tenemos que ir redondeando. Me quedan dos preguntas y después le voy a dar un espacio para que haga un mensaje al presidente de Supra, Alejandro Michelena, que hizo algunos comentarios. Me gustaría que él cerrara el evento. Las dos preguntas que quedan, una es si tenés alguna experiencia de cómo manejar esto en campos inundables, donde tenés periodos prolongados de inundación, si te parece que esto sería adaptable a ese tipo de campos, y cómo manejarías el tema de la parte alta como reserva o una cosa así. ¿Algún comentario No breve tengo, sobre eso? no tengo Y ya ninguna te hago la experiencia. otra pregunta. No tenés ninguna experiencia. Ninguna experiencia. Lo único que yo sé de ir a visitar amigos que tienen campo en Roche y andar a caballo, que hay que andar todos juntitos para no mojarse, y que bueno, después en verano, en invierno está todo inundado y cuando viene la primavera empieza a aparecer esa grama y las vacas comen abajo del agua y meten 2 kilos las vacas engordándose por día. Es una cosa que es infernal y compensa todo el periodo que estuvo inundado y que no uno no pudo pastorear. No sé más que eso, no sé cómo se implementa esto en campo inundado, no tengo ni idea. La última pregunta. Dice, pagando rentas arriba de $100 por hectárea, rentas de mercado, ¿cómo manejás los márgenes y si mantendrías tu porcentaje de verdeos? Bueno, el porcentaje de verdeos mío, yo ya venía con él. Si volvemos a la gráfica de los valores, a ver, espérenme un poquito. Si quieren volvemos y compartimos. Yo hoy estoy cerrando a $145 de ingreso neto, o sea, yo podría pagar una renta por arriba, ya hace varios años que podría pagar una renta, ingreso neto 17-18 personal, $107, 18-19, $129, 19-20, $147. En mi zona los campos valen $100, ¿tá? Algunos quieren subir a 105, a 110. Yo podría salir y pagar una renta de esa magnitud y ganaría plata igual. Las áreas de verdeos, les voy a decir, yo las mantengo y quiero seguirlas manteniendo de esa forma porque para mí personalmente son la chance de jugar con animales premium en los momentos de mayor valor del ganado. Se ha diferido, antes vendíamos, los precios máximos los lográbamos en agosto, ahora estamos vendiendo en noviembre, en octubre, a precios que el Uruguay nunca vio. Bueno, pero si vos no tenés comida de esa calidad o de ese volumen o de esa, vos no llegás. Yo a campo natural solo, por más pastoreo racional, yo no llego a tener vacas de 550 kilos, ¿tá? Prontas, grasa 2, con rendimientos de 52, 52 y medio en el gancho en septiembre. Yo a campo natural no llego. ¿tá? Entonces preciso esas áreas como estrategia empresarial para tener ese animal que me va a generar el grueso de mis ingresos. ¿tá? Distinto es con el cordero, que como el cordero yo le saco un vellón muy fino, yo trabajo todo con Merino Duni, yo le saco un vellón muy fino, el vellón de máximo valor, prácticamente al año, a los 10 meses, entonces sí lo dejo y después lo vendo gordo, en octubre, noviembre lo estoy vendiendo gordo, y en octubre es cuando más vale, y ya le saqué un vellón y termino redondeando un animal de $80 y pico de carne, más 20 y algo de lana, por cordero gordo termino haciendo $100 y algo bruto, que para mí es un platal. ¿no?
Para mí es un platal. Y me da el ingreso cuando no me lo da la vaca, y me da el ingreso como caja de ahorro, tengo la lana en stock, me permite una cantidad de otras cosas. Bueno, gracias Juan Miguel. Yo me voy a despedir, quiero agradecer al GAU, esperemos que esto sea la primera de varias instancias con las que podamos compartir con ustedes. Necesitamos técnicos jóvenes que se interioricen de esto, que se formen, que se informen también. Y así que bueno, bienvenida a este tipo de instancias. Y les dejo para que Alejandro Michelena, presidente de Supra, termine la jornada. Muchas gracias. No, bueno, buenas noches, gracias al GAU por invitarnos. Brillante, Juan Miguel. La verdad, creo que en este momento no podemos elegir mejor expositor como para dejarla picando, ¿no? Realmente una mezcla de motivaciones con datos científicos. Una de las frases que se usa mucho en esto es que tiene mucho más materia gris por hectárea, y es tal cual. Se genera mucha más información, se pasa a conocer mucho más el pasto, la estación, y en particular Juan Miguel además tiene todo un sistema de registros y de vínculos con diferentes grupos donde los puede plantear y pelotear, y llega a ese convencimiento tan hondo que es contagioso. Pero bueno, la Sociedad Uruguaya Pastoral Racional, hoy tenemos 366 socios, y la verdad que uno de los problemas más grandes que tenemos para el desarrollo y para el crecimiento es justamente esa necesidad de recurso humano formado e informado como para poder avanzar en estas cosas, ¿no? La persona que está con Juan Miguel en el predio haciendo todo eso es clave con él, pero clave también cuando no está él, como hoy, digamos, que están los ganados pariendo, para poder hacer las cosas de una manera distinta a la que en general estamos acostumbrados. Y eso depende también mucho de cada predio y de cada historia. Entonces, capaz que una de las ventajas más interesantes que tienen ustedes como egresados de la UDE es esa capacidad de poder leer rápido y poder adaptarse rápido. Una institución privada, que a veces las públicas tienen otras burocracias y otros intereses, a demandas. Y claramente acá hay una demanda. El mundo quiere productos que se produzcan así, con certificaciones. Nosotros acabamos de embarcar hace 2 semanas los primeros corderos orgánicos de compartimento al San Jacinto, y con esto se certifica el San Jacinto a la propaganda gratis. Y es clave empezar a tener esa diferenciación, porque el mercado empieza a pagar eso, empieza a interesarse porque haya captura de carbono, empieza a interesarse porque ambientalmente se vaya mejorando el campo. Yo sumaba en los comentarios que acá hay un negocio extra, que es cuánto más vale hoy el campo Juan Miguel después de que hizo y desarrolló todo lo que hizo, que aumentó la materia orgánica, que tiene una cantidad de bebederos, sistemas instalados. O sea, hay una parte del negocio que es el aumento del precio de la tierra, que es un extra, que no es nada menor en esto, y que es clave. Entonces, desde la Sociedad Uruguaya Pastoral Racional, la invitación a trabajar juntos, a crecer juntos en aprender de estas cosas, a tener los predios abiertos, a recibirlos. Nos hace falta mucha gente con formación, con información y con decisión en este camino. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Voy a sacar la pantalla así cerramos. Gracias, Juan Miguel, la verdad que fue espectacular la charla. Gracias, Alejandro, y a toda la gente de Supra. Gracias, Esteban, también por la disponibilidad, por acompañarnos. Y bueno, a la barra de Algau que está por ahí, gracias de nuevo por sumarse a la charla. Enrique, que estuvo muy involucrado en la organización. Sí, Juan. Dale. Un solo mensaje final. Dale. Anímense. No van a tener todo masticado y nadie les va a solucionar nada. Pregunten, pero anímense, tírense al agua, que nadie va a ser más fuerte que los que hayamos hecho el proceso de la forma que sea, pero lo que uno aprende en el proceso te hace imbatible. Anímense. Buenísimo. A las órdenes de parte de Algau, para todos los que no son parte aún de la asociación, o para, por ejemplo, a la gente de Supra, para seguir trabajando en conjunto. Gracias de nuevo por acompañarnos, y vamos cerrando por acá, para que vayan a ver el partido. Saludos para todos. Chau, chau. Chau, chau y gracias. Chao, gracias.